Hay un edificio en el sur de España donde si caminas en línea recta, cruzas dos religiones sin abrir una sola puerta. Un bosque de columnas rojas y blancas que fue el corazón del Islam en Occidente, y en su centro exacto, una catedral cristiana que nadie derribó para levantar. La Mezquita Catedral de Córdoba. Cuando las demás grandes mezquitas de la península caían una tras otra, esta quedó en pie, casi intacta, durante siglos. ¿Por qué no la derribaron? La respuesta no está donde todos miran, no está en los arcos ni en el oro del mihrab. Está más abajo, bajo el suelo que hoy pisan 2 millones de visitantes al año, porque antes de la mezquita, aquí ya había otro templo, y antes de aquel, otro más. En el año 1931, un arquitecto llamado Félix Hernández bajó por primera vez al subsuelo de la Mezquita Catedral con una linterna y una certeza incómoda. El edificio más famoso de Córdoba escondía algo debajo de sus propias piedras. No buscaba tesoros. Buscaba el principio de la historia, y lo que empezó a desenterrar durante los 5 años siguientes cambió por completo la forma de entender el monumento. Bajo el pavimento aparecieron muros, fragmentos de mosaico, sillares labrados que no pertenecían a ninguna mezquita, restos de un edificio cristiano anterior, mucho más antiguo, que había estado allí antes de que la primera columna islámica se levantara del suelo. Para comprender lo que esto significa, hay que despojar al edificio de todo lo que creemos saber, olvidar por un momento los arcos bicolores, el bosque de columnas, la catedral incrustada en el centro. Ir hasta el terreno desnudo, tal como estaba hace más de 1500 años, cuando Córdoba no era la capital deslumbrante de Occidente, sino una ciudad de provincias en el extremo de un mundo que se apagaba. El aire aquí abajo es distinto, más frío, más quieto, cargado del olor a tierra húmeda y piedra vieja. La luz no llega. Y sin embargo, es en esta penumbra, y no en el esplendor de arriba, donde comienza de verdad la respuesta a la pregunta que recorre todo este edificio. ¿Por qué, cuando llegó la hora de destruirlo, nadie lo destruyó? El primer templo del que hay memoria en este solar no fue ni cristiano ni musulmán, fue romano. Córdoba había sido una ciudad importante del imperio, capital de una provincia, cruzada por un puente de piedra que todavía hoy salva al Guadalquivir. En algún punto de esta parcela, junto al río, se alzó un edificio de culto de aquella Roma provincial. De él apenas quedan indicios, huellas dispersas reaprovechadas siglos después, pero su presencia explica algo esencial. Este no era un lugar cualquiera. Era, desde el principio, un suelo consagrado, un punto que las sucesivas civilizaciones eligieron una y otra vez para levantar aquello que consideraban más sagrado. Sobre las ruinas de lo romano llegó lo cristiano. Cuando el imperio se derrumbó y los visigodos heredaron la península, Córdoba siguió siendo una sede episcopal de peso. Las fuentes conservan incluso los nombres de los obispos que se sucedieron aquí durante la segunda mitad del siglo VI. Lampadio, Agapio, Eleuterio. De uno de ellos se conserva la lápida funeraria, hoy en un museo de la ciudad. No son leyenda, son personas reales que administraron una diócesis real, con su catedral, su palacio episcopal, su comunidad. Y el corazón de aquel conjunto, según la tradición, era una basílica dedicada a un mártir, la Basílica de San Vicente. Esa basílica es la pieza que faltaba. Durante mucho tiempo se la conoció solo por los textos árabes, que mencionaban de pasada una iglesia anterior demolida para hacer sitio al templo del Islam. Muchos dudaron de que hubiera existido, y aquí es donde la excavación de Félix Hernández deja de ser una nota a pie de página y se convierte en el primer nudo de esta historia. Porque los restos que salieron a la luz bajo el suelo de la mezquita, los muros, los mosaicos, los elementos labrados de factura tardoantigua, apuntaban precisamente a eso, a un complejo cristiano de los siglos IV al VI, enterrado y olvidado, sobre el que se había construido todo lo demás. Y sin embargo, la historia no es tan limpia como un templo sustituyendo a otro. Hay un detalle que no encaja, y que los cronistas medievales transmitieron sin resolver del todo. Cuando los musulmanes tomaron Córdoba a comienzos del siglo VIII, no arrasaron la basílica de inmediato. Durante décadas,
Cristianos y musulmanes compartieron el mismo recinto, rezaron bajo el mismo techo, cada comunidad en su mitad, separadas por un muro invisible de costumbre y necesidad. El edificio pertenecía a los dos y a la vez a ninguno. Esa convivencia forzada duró lo que duran las cosas incómodas, hasta que una de las partes tuvo poder suficiente para cambiar las reglas. Pero mientras duró, dejó una lección grabada en la piedra misma de este lugar. Una lección que se repetiría siglos más tarde en sentido contrario. Aquí, la costumbre no fue arrasar lo anterior, sino convivir con ello, absorberlo, dejar que un templo contuviera a otro. Las fuentes árabes cuentan que el primer emir Omeya, ya al final de su vida, compró la parte cristiana del recinto para disponer del solar completo. La palabra es importante. Compró. No confiscó por la fuerza en una sola noche, sino que adquirió progresivamente los derechos sobre el espacio, hasta reunir en sus manos la parcela entera. Solo entonces, con el terreno unificado, pudo emprenderse la obra que lo cubriría todo. La basílica fue desmontada, y muchas de sus piedras, sus columnas, sus capiteles romanos y visigodos no se tiraron al río ni se enterraron como escombro. Se guardaron, se limpiaron, se prepararon para volver a levantarse, esta vez sosteniendo los arcos de una mezquita. Ese gesto, el de reutilizar la piedra del templo vencido en el templo vencedor, es la clave silenciosa de todo el edificio. Explica por qué, al entrar hoy en el bosque de columnas, ningún fuste es igual a otro. Unos son más gruesos, otros más finos, unos de mármol, otros de granito o jaspe, algunos con capiteles romanos, otros bizantinos, otros visigodos. No es un capricho estético, es un cementerio de edificios anteriores puesto de nuevo. Cada columna tuvo una vida antes de esta, sostuvo otro techo, escuchó otras oraciones. Y todas juntas, dispares y reaprovechadas, forman uno de los interiores más armónicos jamás construidos. Félix Hernández comprendió, linterna en mano, que no estaba excavando el sótano de una mezquita, estaba excavando el sótano del tiempo. Capa sobre capa, culto sobre culto, cada civilización había hecho aquí lo mismo. No borrar del todo lo anterior, sino asentarse encima, aprovechando sus cimientos, heredando sus piedras. Lo romano bajo lo visigodo. Lo visigodo bajo lo islámico. Y aunque todavía faltaban siglos para que ocurriera, lo islámico acabaría, un día, sosteniendo una catedral en su centro sin desaparecer bajo ella. De vuelta a la superficie, la pregunta cobra un sentido nuevo. Cuando los ejércitos cristianos reconquistaron Córdoba y tuvieron en sus manos la gran mezquita del Islam en Occidente, no hicieron lo que hicieron en Toledo, en Sevilla, en tantas otras ciudades. No la arrasaron. Y quizá la razón no estuviera solo en su belleza, ni en el orgullo de poseerla. Quizá estuviera aquí abajo, en esta penumbra fría, en la costumbre más antigua de este suelo, la de que en Córdoba los templos no se destruyen, se envuelven unos a otros, se contienen, se heredan. El terreno estaba listo. La basílica, comprada y desmontada. Las columnas esperando en el suelo a que alguien las levantara de nuevo. Faltaba el hombre que decidiera qué se alzaría sobre ellas, y por qué precisamente allí, en el fin del mundo conocido, habría de nacer la mezquita más ambiciosa de su tiempo. Un hombre solo, a caballo, cruza el norte de África perseguido por un imperio entero. No lleva ejército, no lleva corte, lleva un nombre, y ese nombre es su condena, porque pertenece a una familia que acaba de ser exterminada casi por completo. Los sicarios del nuevo poder de Oriente le pisan los talones desde hace años, desde que degollaron a los suyos en un banquete al que fueron invitados con promesas de paz. Él escapó de aquella matanza cruzando un río a nado, con las flechas cayendo en el agua a su espalda. Ahora, al cabo de una huida de 5 años y miles de kilómetros, ha llegado al último borde del mundo conocido, a una península que los árabes llaman Al-Ándalus. Y aquí, contra todo pronóstico, no va a morir. Va a fundar un reino. Y al final de su vida, va a levantar el edificio que todavía hoy sostiene esta historia. Su nombre era Abd al-Rahman, nieto de un califa de Damasco, superviviente de la caída de su dinastía, los omeyas, ante la revolución que instauró en Oriente a los abasíes.
Todo lo que había sido su familia quedó atrás, arrasado. Todo menos él. Y en lugar de esconderse para siempre, hizo lo más improbable. Reunió apoyos entre las tribus de Al-Ándalus, derrotó al gobernador que mandaba en la región y en el año 756 se proclamó emir independiente en Córdoba. La ciudad de provincias en el extremo de occidente se convirtió, de la noche a la mañana, en la capital de un poder que no rendía cuentas a nadie en Oriente. Durante casi 30 años gobernó consolidando ese poder frágil, sofocando rebeliones, tejiendo alianzas, levantando un estado donde antes solo había una provincia inquieta. Pero hay algo que no se resuelve con ejércitos ni con impuestos. Algo que un poder nuevo necesita tanto como necesita soldados. Necesita mostrarse. Necesita una forma visible, de piedra, que diga a todos que ha llegado para quedarse. Y al final de su vida, ya anciano, Abd al-Rahman comprendió cuál debía ser esa forma. La comunidad musulmana de Córdoba seguía rezando, décadas después de la conquista, en su mitad de la vieja basílica compartida. Un espacio prestado, provisional, indigno de la capital en que se había convertido la ciudad. Un emirato que se declaraba heredero de los omeyas de Damasco no podía orar en la mitad de una iglesia ajena. Así que, hacia el año 785, se dio el paso decisivo. Comprada por fin la parte cristiana, desmontada la basílica, el emir ordenó levantar sobre aquel suelo cargado de templos una gran mezquita al-Jama, la mezquita mayor de Córdoba. La suya no fue solo una decisión religiosa, fue una declaración política escrita en piedra. Al elegir el modelo de su nueva mezquita, Abd al-Rahman no miró a su alrededor, a lo que se construía en Al-Ándalus. Miró hacia atrás y hacia el este, hacia la ciudad de la que había sido arrancado, Damasco. La gran mezquita de los omeyas de Siria, el templo de su familia perdida, se convirtió en el espejo lejano de lo que quería levantar en el fin del mundo. Córdoba sería, para él, una segunda Damasco, un lugar donde su dinastía aniquilada volviera a alzarse, aunque fuera a miles de kilómetros de sus tumbas. Aquí aparece uno de los rasgos más desconcertantes del edificio, un detalle que ha hecho discutir a los estudiosos durante generaciones. En toda mezquita hay un muro sagrado, el de la quibla, que marca la dirección de la oración. Ese muro debe orientarse hacia la Meca, el punto hacia el que se vuelve el mundo musulmán entero cuando reza. Y sin embargo, el muro de la quibla de Córdoba no mira a la Meca. Se desvía 51 grados hacia el sur, apuntando casi al mediodía, a un lugar del horizonte donde no hay ninguna ciudad santa. Durante siglos, esta desviación alimentó teorías. Se dijo que era un error de cálculo, la torpeza de unos constructores que no sabían orientarse. Se dijo que había una intención oculta, un mensaje cifrado. Pero la explicación más sólida es a la vez más simple y más reveladora. Las mezquitas omeyas de Siria, las que Abd al-Rahman conocía desde niño, se orientaban tradicionalmente hacia el sur, porque desde Damasco esa era, aproximadamente, la dirección de la Meca. Al reproducir en Córdoba el templo de su memoria, el emir reprodujo también su orientación. No rezaba mirando geográficamente a la ciudad santa, rezaba mirando hacia Damasco, hacia el sur de su infancia, hacia el mundo que había perdido. La quibla de Córdoba no es un error, es una herida convertida en arquitectura. Otros investigadores añaden una razón más terrenal, el trazado de las calles romanas que aún ordenaban el subsuelo de la ciudad. Construir en paralelo a lo que ya existía era más sencillo que forzar una orientación nueva sobre unos cimientos antiguos. Probablemente ambas cosas se sumaron, la nostalgia y la practicidad, la memoria de Siria y la retícula de Roma. Lo que no hay es misterio sobrenatural. Hay un hombre desterrado imponiendo al sur de España la dirección de su casa perdida. La obra que ordenó era de una ambición asombrosa para su tiempo. 11 naves paralelas, orientadas hacia aquel muro del sur, sostenidas por columnas y arcos que formaban un espacio inmenso y sombreado. El emir no vivió para ver todo terminado. Murió antes de que se rematara el patio y la primera torre, tareas que quedaron en manos de su hijo. Pero lo esencial ya estaba en pie. La planta, el bosque naciente de columnas, la orientación heredada. El esqueleto sobre el que crecerían 3 siglos de ampliaciones y más tarde 1000 años de historia.
Y ese esqueleto tenía, desde el principio, una peculiaridad nacida de la necesidad. Las columnas disponibles, muchas de ellas rescatadas de la basílica desmontada y de otros edificios romanos y visigodos de la región, eran demasiado cortas para alcanzar la altura que el emir deseaba. Un techo bajo habría convertido la gran mezquita en una sala oscura y aplastante. La solución que idearon los constructores de Abd al-Rahman no tiene par en el mundo antiguo, y de ella nace la imagen que hoy identifica al edificio en todo el planeta. Pero eso pertenece a otro momento de esta historia, al de las piedras y no al de los hombres. Lo que importa aquí es lo que aquel fugitivo dejó grabado en el suelo de Córdoba. Un hombre que lo perdió todo, que cruzó medio mundo con la muerte a la espalda, eligió no esconderse, sino construir. Y no construyó un palacio para sí mismo, ni una fortaleza para defenderse. Construyó un templo, el más grande que pudo imaginar, orientado hacia el recuerdo de su tierra arrasada. Puso la primera piedra de un edificio que le sobreviviría 1200 años, que cambiaría de religión, de dueños, de significado, y que aún así seguiría en pie. Al morir, Abd al-Rahman dejó una mezquita joven, sólida, apenas comenzada en comparación con lo que llegaría a ser. No podía saber que aquella orientación desviada, aquel gesto de nostalgia hacia el sur, sobreviviría intacto a través de los siglos. Que cuando la mezquita se llenara de oro, cuando se multiplicaran sus naves, cuando por fin una catedral cristiana se alzara en su centro, el muro seguiría mirando hacia Damasco. La ciudad había recibido su forma definitiva de manos de un desterrado. Faltaba ahora que esa forma se convirtiera en la maravilla técnica que dejaría sin aliento a todo el que cruzara sus puertas. Imagina que te entregan varios cientos de columnas y te ordenan levantar con ellas el templo más grande de tu tiempo. Hay un problema, y es de los que hunden una obra entera antes de empezar. Las columnas no son tuyas. Fueron arrancadas de edificios muertos, de ruinas romanas, de iglesias desmontadas, de restos visigodos dispersos por la región. Ninguna mide lo mismo que la de al lado. Unas son gruesas, otras finas, unas de mármol, otras de granito o de jaspe, y todas, sin excepción, son demasiado bajas. Con ellas, el techo de tu gran mezquita quedará a la altura de un almacén, un espacio sofocante, oscuro, indigno de la capital de un emirato. Ese fue el callejón sin salida al que se enfrentaron los constructores de Córdoba, y la forma en que salieron de él engendró una de las imágenes más reconocibles de la arquitectura universal. La dificultad no era menor. En un templo, la altura no es un lujo, es el instrumento con el que se fabrica lo sagrado. Un techo elevado hace entrar la luz, permite que el aire circule, obliga al visitante a alzar la vista y sentirse pequeño. Las columnas reaprovechadas de Córdoba, en cambio, apenas superaban los 3 metros. Colocar sobre ellas los arcos y el tejado habría producido una sala aplastada contra el suelo. Alargar las columnas era imposible. Son piezas de una sola pieza, no se estiran. Buscar otras más altas, en la cantidad que exigía un edificio de aquellas dimensiones, era inviable. El material era el que era, y había que construir con él. La respuesta de los alarifes de Abd al-Rahman fue tan audaz que durante mucho tiempo se pensó que respondía a un capricho poético y no a un problema de ingeniería. En lugar de un solo arco sobre cada columna, levantaron 2, uno encima del otro. Sobre los fustes reaprovechados apoyaron unos pilares de piedra y sobre el conjunto tendieron una doble arcada superpuesta. El arco inferior, de herradura. Ese arco cuyo trazado se cierra por debajo del semicírculo como una herradura de caballo, no sostiene el techo. Trabaja como un tirante, como una riostra que ata las columnas entre sí y las estabiliza. El peso de la cubierta descansa en el arco superior, de medio punto, tendido más arriba, entre los pilares. 2 arcos, 2 funciones, una sola solución elegante a un problema que parecía irresoluble. El efecto de esa duplicación va mucho más allá de lo estructural. Al mirar a lo largo de una nave, los arcos se multiplican en hileras que parecen no tener fin. La doble altura crea una sensación de ligereza imposible, como si la piedra flotara. Y la luz, que entra a media altura entre los 2 niveles de arcos, se filtra y se reparte en una penumbra dorada que ningún techo bajo habría permitido.
Lo que nació de una limitación, de unas columnas demasiado cortas, se convirtió en el hallazgo espacial que define el edificio. La necesidad, en manos hábiles, se transformó en belleza. Hay quien ha querido ver en este bosque de columnas y arcos una evocación de otra cosa. Los palmerales de Siria, la tierra de la que procedía la dinastía. Las columnas serían troncos, los arcos, las hojas que se abren en lo alto. El conjunto, un oasis de piedra que consolaba la nostalgia de los desterrados. Es una imagen hermosa y se repite en casi todas las descripciones del monumento. Pero conviene ser honesto con lo que sabemos. No hay ninguna prueba de que los constructores pensaran en palmeras. La doble arcada tiene una explicación técnica, sólida, comprobable. Resolvía la altura y la estabilidad con el material disponible. La palmera es una metáfora nacida después, un adorno literario que el edificio invita a imaginar. Lo que de verdad hay en su origen no es un poema, sino un problema de obra brillantemente resuelto. Y hay un segundo golpe maestro, uno que se dirige directamente al ojo. Los arcos de Córdoba no son de un solo color. Sus dovelas, las cuñas de piedra que los componen, alternan el rojo y el blanco en un ritmo continuo. Una franja de ladrillo rojizo, una franja de piedra caliza amarillenta, y así una y otra vez, arco tras arco, hasta el infinito. Ese latido de dos tonos recorre toda la sala y le imprime un movimiento hipnótico. La vista se pierde entre las bandas, que parecen avanzar y retroceder según uno camina. También aquí la leyenda y la técnica se disputan el origen. La combinación de ladrillo y piedra no era una invención caprichosa. Alternar ambos materiales en un arco tiene ventajas constructivas, distribuye mejor las tensiones y aprovecha lo que se tenía a mano. Los estudiosos han señalado que este recurso ya aparecía en obras romanas de la península, como ciertos acueductos, de los que los constructores andalusíes pudieron tomar la idea. Lo que en Roma había sido una solución práctica, en Córdoba se elevó al lenguaje artístico. El bicolor dejó de ser un modo de construir y se convirtió en un modo de deslumbrar. El aire en la sala de columnas es fresco incluso en pleno verano cordobés. La piedra conserva el frío de la noche y lo devuelve lentamente durante el día. Los pasos resuenan con un eco apagado, sin estridencia, como si el propio espacio pidiera silencio. No hay un punto desde el que se abarque el conjunto entero. Las columnas se interponen siempre, abriendo y cerrando perspectivas a cada paso, de modo que el bosque nunca se muestra completo. Se recorre, no se contempla, y en esa imposibilidad de verlo todo de una vez reside buena parte de su fuerza. El visitante avanza rodeado de piedra por todos lados, envuelto en el ritmo rojo y blanco, sin techo visible que lo limite, sin muro cercano que lo contenga. La sensación no es la de estar dentro de un edificio, sino la de haberse adentrado en algo vivo y sin bordes. ¿Cuántas columnas hay exactamente en ese bosque? Es una pregunta que, sorprendentemente, no tiene una respuesta única. Las cifras que circulan bailan entre las 600 y las más de 1300, según lo que se cuente y según el momento de su larga historia. La razón de esa imprecisión es en sí misma reveladora. A lo largo de 12 siglos, las columnas se movieron, se retiraron, se ocultaron tras muros, se sumaron otras nuevas para capillas y altares. El edificio nunca dejó de transformarse y con él el número de sus troncos de piedra. Contar las columnas de la mezquita es como contar los árboles de un bosque que no deja de crecer y de podarse a la vez. Lo que aquellos primeros constructores levantaron sobre las columnas cortas de la basílica muerta no era, en su origen, dorado ni deslumbrante. Era un espacio sobrio, potente, resuelto con una inteligencia estructural que se adelantaba a su tiempo. La riqueza vendría después, cuando el emirato se convirtiera en algo aún mayor y un califa decidiera que el corazón de aquella mezquita debía brillar como no había brillado ningún otro lugar de Occidente. Pero la osamenta ya estaba puesta, y era genial. Sobre unas piedras que otros habían dado por muertas, Córdoba había hecho crecer un bosque que 1200 años después sigue dejando sin palabras a quien lo cruza. En algún momento del año 965, un cargamento extraordinario desembarcó en las costas de Al-Ándalus y emprendió el camino hacia Córdoba. No eran armas, ni grano, ni oro en monedas. Eran cajas y más cajas llenas de pequeños cubos de vidrio,
de piedra y de cerámica, del tamaño de una uña, tintados en decenas de colores. 320 quintales de teselas, una cantidad que se medía por su peso como se mide el trigo. Y con el cargamento viajaba un hombre, un maestro venido de muy lejos, capaz de convertir aquellos cubos diminutos en superficies de oro. Lo asombroso no es solo lo que traía, es de dónde venía. Aquel tesoro era un regalo del emperador de Bizancio, la cabeza de la cristiandad oriental, enviado a petición de un califa musulmán para decorar el lugar más sagrado de su mezquita. Para entender la magnitud de esa paradoja, hay que situarse en lo que Córdoba había llegado a ser. 2 siglos después de que el desterrado levantara la primera mezquita, sus descendientes ya no gobernaban un simple emirato. En el año 929, Abd al-Rahmán III se había proclamado califa, rompiendo toda dependencia simbólica con Oriente y declarando a Córdoba capital de un califato independiente, igual en dignidad a los de Bagdad y El Cairo. La ciudad se convirtió en la mayor y más próspera de Europa occidental. Sus calles se pavimentaron y se iluminaron cuando en gran parte del continente reinaban el barro y la oscuridad. Sus bibliotecas reunieron un saber que en el resto de Occidente se había perdido. A esa Córdoba deslumbrante llegó el hijo de aquel califa, un hombre distinto a todos los que le habían precedido en la obra de la mezquita. Su nombre era Al-Hakam II, y subió al poder en el año 961. No fue, ante todo, un guerrero. Fue un erudito. Las fuentes lo describen entregado a los libros con una pasión casi febril. Reunió en Córdoba una biblioteca que, según los cronistas, superaba los 400.000 volúmenes, una cifra sobrecogedora para una época en que un solo libro era una fortuna y en que los grandes monasterios de la Europa cristiana se contaban por decenas de manuscritos. Enviaba emisarios a los mercados de Oriente con orden de comprar cualquier obra valiosa, copiada o por copiar. Aquel hombre de libros dirigió su mirada inevitablemente hacia la mezquita de sus antepasados, y lo que emprendió allí fue la ampliación más rica y más innovadora de toda su historia. Al-Hakam quiso prolongar la sala de oración hacia el sur, sumando 12 tramos nuevos al bosque de columnas ya existente. Pero para hacerlo tropezó con un obstáculo cargado de significado. Para extender la mezquita hacia el mediodía, había que desplazar el muro de la quibla, el muro sagrado. Y desplazarlo significaba derribar el antiguo lugar más venerado del templo, el nicho de la oración que un emir anterior había levantado generaciones atrás. El califa no lo dudó, pero tampoco lo hizo con brutalidad. Ordenó demoler el nicho viejo, sí, pero conservó de él 4 pequeñas columnas, y exigió a sus arquitectos que el nuevo se construyera siguiendo el modelo del que se destruía. Incluso en la destrucción, Córdoba preservaba, incluso al avanzar, se llevaba consigo un fragmento de lo anterior. El nuevo corazón de la mezquita se concibió como una explosión de riqueza sin precedentes. Alrededor del nicho de la oración se levantó un recinto reservado, la Maksura, el espacio donde el califa oraba separado del resto de los fieles. Sobre él se tendieron cúpulas de nervios entrecruzados, un prodigio geométrico en el que las nervaduras se cruzan formando estrellas de piedra sin tocarse en el centro, dejando el vacío abierto a la luz. Los arcos dejaron de ser simples y se volvieron polilobulados, festoneados, entrelazándose unos con otros en una filigrana que desafía la vista. Y las columnas de esta zona ya no fueron restos reaprovechados, se labraron a propósito, alternando el mármol rosado de una cantera cercana con el azul oscuro de la sierra, en un juego de color estudiado hasta el último detalle. Pero Al-Hakam quería más. Quería que la fachada del nicho y las cúpulas que lo coronaban brillaran con un fulgor que ninguna otra mezquita de Occidente pudiera igualar. Quería mosaicos de oro, y el arte de cubrir superficies con teselas doradas, el mosaico bizantino que refulgía en las iglesias de Constantinopla y en las grandes mezquitas de Damasco y Jerusalén, no se dominaba en Al-Ándalus. Así que el califa hizo algo extraordinario. Escribió al emperador de Bizancio, Nicéforo, y le pidió ayuda. Le pidió un maestro capaz de ejecutar la obra, a imitación de lo que un antepasado suyo había logrado siglos atrás en la mezquita de Damasco. La respuesta del emperador cristiano fue generosa hasta lo increíble. No solo envió al maestro solicitado,
añadió, como regalo personal, aquellos 320 quintales de teselas, entre ellas las de fondo de oro, el material más preciado del oficio. Dos potencias que representaban credos rivales, dos mundos que en otros escenarios se combatían, colaboraron para que el lugar más sagrado del Islam cordobés resplandeciera. El maestro bizantino llegó a Córdoba y se puso a trabajar. Y según cuentan las crónicas, hizo algo más que decorar un muro. Enseñó su arte. Instruyó a un grupo de aprendices locales en el modo de cortar y colocar las teselas, de modo que el conocimiento no se marchara con él. Los cronistas de la corte, siempre orgullosos, llegaron a afirmar que los discípulos cordobeses acabaron superando en destreza a su maestro venido de Oriente. El trabajo se prolongó varios años, y el resultado sobrevive. 200 metros cuadrados de mosaico cubren la fachada del nicho de la oración, sus arcos y las cúpulas de la maxura. Sobre fondos de oro se despliegan motivos vegetales, inscripciones sagradas, guirnaldas geométricas, en una gama de colores que los estudiosos han contado en cerca de 20 tonos distintos. Cuando la luz entra por las ventanas de las cúpulas y roza aquella superficie, el oro se enciende y parece emitir luz propia en la penumbra de la sala. No se ha conservado en toda España nada semejante a este conjunto. Es la cumbre artística del edificio y quizá del arte de todo el califato. Aquí se aloja un contraste que dice más que 1000 discursos sobre lo que fue esta ciudad. El punto más íntimo y más sagrado de la gran mezquita del Islam en Occidente fue revestido de oro por manos cristianas, con material regalado por el Señor de la cristiandad oriental, siguiendo un arte que había nacido para las iglesias. En el corazón musulmán de Córdoba late, hecho de teselas, un fragmento de Bizancio. Y ese fragmento no lo puso allí ningún azar, sino la voluntad expresa de un califa que entendía que la grandeza no consiste en encerrarse, sino en atraer hacia sí lo mejor de cualquier mundo, fuera amigo o rival. Con Al-Hakam II, la mezquita alcanzó una perfección que parecía definitiva. El oro estaba puesto, las cúpulas tendidas, el nicho de la oración convertido en la joya de Occidente. Nada parecía poder añadir ni mejorar aquel equilibrio. Y sin embargo, apenas unas décadas después, otra mano intervendría sobre el edificio con una ambición muy distinta, no la de embellecer, sino la de agrandar por encima de toda medida, hasta quebrar la armonía que tanto había costado alcanzar. Una tarde del siglo IX, mucho antes de que existieran las cúpulas de oro, una multitud se agolpó en las afueras de Córdoba con la vista clavada en lo alto. En una elevación del terreno, un hombre de más de 60 años se ajustaba a los brazos una extraña armazón de madera cubierta de tela y plumas. Había estudiado durante años el vuelo de las aves, el modo en que abrían las alas, en que se sostenían en el aire, en que descendían, y había llegado a una conclusión que en su época sonaba a locura o a blasfemia, que un ser humano, con el artefacto adecuado, podía imitarlas. Ante los ojos atónitos de la ciudad, se lanzó al vacío, y durante unos instantes que quedaron grabados en la memoria de Al-Ándalus, aquel hombre voló. El episodio pertenece a esa zona incierta donde la historia se mezcla con la leyenda, y conviene decirlo con claridad. Las crónicas que lo relatan son posteriores. Los detalles varían de una fuente a otra, y del artefacto no se conservó ni un plano ni un fragmento. No es un hecho documentado con la solidez de una fecha de construcción o de un cargamento de teselas. Pero el relato existió, circuló, se repitió durante siglos y encierra una verdad que va más allá de si aquel vuelo duró segundos o fue del todo cierto. La verdad es que en la Córdoba de aquel tiempo, imaginar que un hombre volara no era el delirio de un excéntrico aislado. Era la clase de idea que una ciudad entera podía concebir, porque era una ciudad volcada en el conocimiento como pocas en el mundo. Y esto importa, y mucho, para entender el edificio que crecía en su centro. Porque la gran mezquita no se levantó en un desierto cultural. Se levantó en la capital más ilustrada de Occidente y respiraba el mismo aire que ese saber. Comprender qué era Córdoba en su apogeo es comprender la magnitud de lo que, siglos después, estuvo a punto de perderse para siempre.
Mientras buena parte de la Europa cristiana vivía sumida en la penumbra de la Alta Edad Media, con ciudades encogidas y el saber antiguo refugiado en un puñado de monasterios, Córdoba resplandecía. Sus calles estaban empedradas y contaban con iluminación cuando en otras capitales del continente se caminaba entre el fango a oscuras. Disponía de una red de abastecimiento de agua, de baños públicos, de mercados que recibían mercancías de 3 continentes. Se calcula que llegó a ser la ciudad más poblada de Europa Occidental, un hervidero de decenas de miles de habitantes en un tiempo en que una gran urbe cristiana rara vez pasaba de unos pocos miles. Pero la verdadera riqueza de Córdoba no se medía en habitantes ni en calles pavimentadas. Se medía en libros y en ideas. La biblioteca reunida por el califa erudito, con sus cientos de miles de volúmenes, era solo la cima de una montaña de saber que impregnaba la ciudad entera. Había bibliotecas menores, talleres de copistas, mercados de libros. Se traducían y se estudiaban las obras de la Grecia antigua que Occidente había olvidado. Se cultivaban la medicina, la astronomía, las matemáticas, la botánica, con un rigor que no tenía igual a este lado del mundo. A Córdoba acudían estudiosos de lejos, atraídos por un saber que en sus tierras de origen era inalcanzable. La ciudad era un faro, y su luz se veía desde muy lejos. El hombre que se lanzó al vacío desde aquella colina era hijo de ese ambiente. No fue solo un soñador que se ató unas alas. Fue un sabio de amplios intereses. Se ocupó de astronomía, experimentó con el vidrio y con las lentes, ideó mecanismos para medir el tiempo. Su intento de volar no fue un capricho, sino un experimento, la aplicación de la observación paciente de la naturaleza a un problema que nadie se había atrevido a plantear en serio. Según el relato, tras planear un trecho, cayó y se lastimó, y él mismo reconoció después su error. No había previsto una cola que estabilizara el aparato en el descenso, tal como la tienen las aves. Acertara o se equivocara, lo asombroso es el método: observar, deducir, construir, probar. Esa forma de pensar, 900 años antes de que en Europa se generalizara, era el aire que respiraba Córdoba. Toda esa efervescencia rodeaba a la mezquita y le daba sentido. El edificio no era una isla de piedra. Era el centro sagrado de una civilización que, en su rincón de Occidente, había alcanzado una cumbre de refinamiento y de saber. Bajo sus arcos rojos y blancos rezaban astrónomos, médicos, poetas, juristas. En torno a ella latía una ciudad que se atrevía a imaginar lo imposible, incluso que un hombre pudiera surcar el aire. La mezquita y la Córdoba del saber eran 2 caras de una misma grandeza. Y esa grandeza es la clave para entender lo que vendría. Porque cuando una obra es solo grande, su pérdida es una pérdida de piedra. Pero cuando una obra es el corazón de una civilización entera, de una cumbre cultural que tardaría siglos en repetirse, su destrucción se convierte en algo mucho más grave, en el borrado de un mundo. Los hombres que, generaciones más tarde, tuvieron en sus manos la decisión de arrasar o conservar la gran mezquita de Córdoba, no se enfrentaban solo a un edificio bello. Se enfrentaban, aunque quizá no lo formularan así, al último testimonio en pie de aquella ciudad que había iluminado Occidente. Destruirla habría sido apagar la última brasa de un fuego extraordinario. El esplendor, sin embargo, llevaba dentro de sí la semilla de su final. Ninguna cumbre se sostiene para siempre. La Córdoba de las bibliotecas, de las calles iluminadas, del hombre que quiso volar, alcanzó su punto más alto y desde allí empezó el largo descenso. El califato que había hecho posible tanta maravilla comenzó a resquebrajarse por dentro, y en ese proceso, la propia mezquita recibiría su última gran ampliación islámica, la más vasta de todas y, a la vez, la que rompería el delicado equilibrio que sus constructores anteriores habían levantado con tanto cuidado. La grandeza estaba a punto de excederse a sí misma. Durante 2 siglos, quien entraba en la gran mezquita de Córdoba y avanzaba de frente tenía la certeza de estar caminando hacia el centro del mundo. Una nave, más ancha que todas las demás, se abría ante él como un pasillo privilegiado y conducía la mirada,
sin desvíos, hasta el nicho de la oración resplandeciente de oro. Todo el edificio estaba pensado en torno a ese eje. Las naves se ordenaban a un lado y a otro con la simetría de un cuerpo vivo, y el corazón latía justo en el medio. Bastó una sola ampliación, ordenada por un solo hombre, para que aquella certeza se rompiera para siempre. Desde entonces, quien reza en Córdoba mirando el nicho sagrado lo hace, sin saberlo, descentrado. El corazón del templo quedó a un lado, y esa herida en la geometría es la firma de una época. El responsable no fue un califa, fue un hombre que gobernaba en nombre de un califa niño. Hacia finales del siglo X, el trono había recaído en un heredero de apenas 11 años, incapaz de ejercer el poder. Y en ese vacío se coló una figura de ambición desmedida, un funcionario que había ido acumulando cargos hasta convertirse en el verdadero dueño de Al-Ándalus. Gobernó con mano de hierro, ganó batalla tras batalla contra los reinos del norte, y adoptó un sobrenombre que resumía su idea de sí mismo: el victorioso. Detrás del califa sin poder, era él quien mandaba. Y quien manda en Al-Ándalus, tarde o temprano, pone su mano sobre la mezquita de Córdoba. Su motivación tenía una parte sincera y una parte calculada. La ciudad seguía creciendo, y con ella el número de fieles que acudían a la oración del viernes. El espacio, pese a las ampliaciones anteriores, empezaba a quedar pequeño. Ampliar la mezquita era, en apariencia, una respuesta razonable a una necesidad real. Pero había algo más. Un gobernante que no pertenecía a la dinastía reinante, que ejercía un poder arrebatado, necesitaba legitimarse a los ojos del pueblo. Y no había gesto más elocuente que dejar su huella en el edificio más sagrado del país. Ampliar la mezquita era grabar el propio nombre en la piedra que todos veneraban. Aquí surge el problema que ningún constructor anterior había tenido que afrontar de ese modo. Las ampliaciones previas habían prolongado la sala de oración hacia el sur, empujando el muro sagrado en esa dirección y manteniendo intacto el eje central. Pero hacia el sur ya no se podía crecer más. El terreno terminaba, el río estaba cerca, el límite era físico. La única dirección disponible para agrandar el edificio era el costado, y ampliar de lado, añadiendo naves nuevas a un flanco, tenía una consecuencia inevitable y grave. El nicho de la oración, que hasta entonces ocupaba el centro exacto del muro, dejaría de estar en el medio. Al sumar naves solo a un lado, el corazón del templo se desplazaría hacia el extremo opuesto. El victorioso lo sabía, y aún así ordenó la obra. Hacia el año 987, emprendió la ampliación más extensa de toda la historia de la mezquita, mayor que ninguna de las anteriores. Añadió 8 naves completas a lo largo del flanco oriental del edificio, prolongándolo en esa dirección hasta unas dimensiones colosales. La sala de oración, que en su origen había tenido 11 naves, pasó a tener 19. En superficie, la mezquita alcanzó una extensión que la situaba entre las mayores del mundo islámico, un rectángulo inmenso de más de 20.000 metros cuadrados contando el patio. Pero la grandeza tuvo un precio, y el precio fue la armonía. La ampliación de las naves laterales rompió la simetría que durante 2 siglos había ordenado el edificio. El nicho sagrado, aquel prodigio de oro y mosaico que un califa erudito había hecho revestir con teselas venidas de Bizancio, quedó de pronto descentrado, arrinconado hacia un costado del gran salón. La nave privilegiada que conducía a él dejó de ser la nave central. El eje, esa columna vertebral invisible en torno a la cual se había concebido todo, se quebró. Quien hoy recorre la mezquita y busca el nicho de la oración, lo encuentra desplazado, fuera del centro, como una joya que se hubiera deslizado del cuello a un hombro. También en la calidad de la obra se nota el cambio de mano. Las ampliaciones anteriores habían buscado la perfección. Columnas labradas a propósito, mármoles escogidos por su color, cúpulas de una audacia geométrica sin igual, oro traído del otro extremo del Mediterráneo. La ampliación del victorioso, en cambio, fue más apresurada, más funcional. Repitió el esquema de la doble arcada y el bicolor de los arcos para mantener la unidad con el resto del edificio, pero sin la ambición artística de las fases anteriores. Fue una obra de cantidad más que de refinamiento, de músculo más que de genio. Grande, sí, la mayor de todas,
pero no la más bella. Recorrer hoy esa parte de la mezquita produce una sensación distinta al resto. Los arcos rojos y blancos siguen multiplicándose, el bosque de columnas continúa, el frescor de la piedra y el eco apagado de los pasos son los mismos. Pero algo, sutilmente, ha cambiado de tono. El espacio se vuelve más uniforme, más repetitivo, sin los golpes de esplendor que jalonan las zonas antiguas. Es la parte del edificio construida no para maravillar, sino para agrandar. Y esa diferencia, perceptible casi de manera intuitiva, cuenta por sí sola el momento histórico en que nació. Un poder inmenso, pero prestado, capaz de las mayores proezas militares y de las obras más vastas, pero ya sin la serena confianza creadora de los mejores tiempos del califato. Aquella ampliación fue el último gran gesto del Islam sobre la mezquita de Córdoba. Con ella, el edificio alcanzó las dimensiones que aún hoy conserva, su perímetro definitivo, su rectángulo colosal. Nada más se le añadiría ya en nombre del Islam. Y no por falta de voluntad, sino porque el mundo que lo había levantado estaba entrando en su crepúsculo. El poder desmesurado del victorioso había forzado la máquina del califato hasta el límite, y a su muerte, todo aquel edificio político tan trabajosamente construido comenzó a desmoronarse. La mezquita quedó terminada, inmensa, con su corazón descentrado, esperando sin saberlo la llegada de otros hombres, de otra fe, que un día se plantarían ante ella con el poder de decidir si seguía en pie o desaparecía de la faz de la tierra. En el año 1236, las tropas del rey Fernando III de Castilla entraron en Córdoba tras un largo asedio. La ciudad que durante siglos había sido la capital del Islam en Occidente, la urbe de las bibliotecas y las calles iluminadas, caía por fin en manos cristianas. Y en el centro de aquella ciudad rendida se alzaba, intacta, la mayor mezquita de todo Al-Ándalus, el corazón sagrado del enemigo vencido. Lo que los conquistadores decidieran hacer con ella iba a marcar su destino para siempre. Podían arrasarla, tenían el poder, tenían el motivo, tenían la costumbre, y sin embargo no lo hicieron. Esa decisión, tomada en los primeros días tras la conquista, es el eje sobre el que gira toda la historia de este edificio. Para medir lo excepcional de aquel gesto, basta mirar lo que ocurrió en otros lugares. La reconquista cristiana de la península fue, entre muchas otras cosas, una sistemática sustitución de templos. Allí donde caía una ciudad musulmana, su mezquita mayor solía correr una suerte previsible. Se consagraba primero al culto cristiano y tarde o temprano se derribaba para levantar sobre su solar una catedral gótica enteramente nueva. Así sucedió en Sevilla, donde de la gran mezquita almohade apenas sobrevivió el alminar, convertido en campanario, mientras el resto desaparecía bajo una de las mayores catedrales de la cristiandad. Así en Toledo, en Granada, en tantas otras. El patrón se repetía con la fuerza de una ley no escrita. La fe vencedora borraba la piedra de la fe vencida y la reemplazaba por la suya. Córdoba tuvo la ocasión de seguir ese mismo camino. La lógica de la época lo empujaba a ello, y no obstante, algo lo detuvo. La gran mezquita no fue derribada. Fue consagrada al culto cristiano apenas tomada la ciudad, convertida en catedral bajo la advocación de Santa María, y a partir de ese momento fue utilizada como templo cristiano durante casi 3 siglos, casi sin tocar su estructura. El bosque de columnas siguió en pie. Los arcos rojos y blancos siguieron multiplicándose. El nicho de la oración, revestido de oro por manos bizantinas a petición de un califa, permaneció donde estaba, ahora en el interior de una catedral, bajo las mismas cúpulas nervadas donde antes resonaba la llamada a la oración musulmana, empezaron a celebrarse misas. Las razones de esa decisión insólita son varias, y ninguna basta por sí sola. La primera, y la más humana, fue el deslumbramiento. Los conquistadores no eran ciegos. Tenían ante sí uno de los edificios más bellos jamás construidos, una obra cuya perfección espacial y cuya riqueza no tenían equivalente en el mundo cristiano de su tiempo. Derribar aquello para levantar una iglesia más, semejante a tantas otras, habría sido cambiar un prodigio único por algo común. La belleza del edificio fue, en cierto modo, su primera defensa. Era demasiado extraordinario para destruirlo sin sentir que se cometía una pérdida.
La segunda razón fue el poder, o más bien el prestigio del poder. Poseer la gran mezquita de Córdoba, y no sus escombros, era un trofeo incomparable. El edificio simbolizaba el esplendor del califato derrotado, y adueñarse de él intacto, transformándolo en templo propio sin necesidad de arrasarlo, proclamaba una victoria más rotunda que cualquier demolición. Un montón de ruinas habla de destrucción. Un edificio enemigo convertido en propio, conservado en toda su magnificencia y puesto al servicio de la nueva fe, habla de dominio absoluto. Los vencedores comprendieron que la mezquita valía más en pie que derribada. Y hubo una tercera razón, más práctica y no por ello menos poderosa. La mezquita ya estaba ahí. Era vasta, sólida, capaz de acoger a multitudes bajo techo. Levantar desde cero una catedral del tamaño necesario habría exigido generaciones de trabajo y sumas colosales. Adaptar un edificio ya existente, consagrarlo y empezar a usarlo de inmediato, era infinitamente más sencillo. La razón económica y la razón simbólica apuntaban, por una vez, en la misma dirección: conservar. Sobre todas estas causas, sin embargo, planea algo que las precede a todas y que este mismo suelo llevaba enseñando desde hacía más de 1000 años. Porque lo que ocurrió en el año 1236 no era, en el fondo, tan nuevo. En esta parcela junto al río, los templos nunca se habían borrado del todo unos a otros. Lo romano había cedido su lugar a lo cristiano visigodo sin desaparecer por completo bajo él. Lo cristiano visigodo había sido absorbido por lo islámico, que reaprovechó sus piedras y sus columnas en lugar de arrojarlas al olvido. Cada capa se había asentado sobre la anterior, heredándola, conteniéndola, envolviéndola. Y ahora, la fe cristiana volvía a hacer exactamente lo mismo con la fe islámica. No arrasar, sino heredar. Ocupar el edificio, adaptarlo, seguir usándolo. La costumbre más antigua de este lugar volvía a imponerse sobre la lógica destructora de la época. Ese es el primer gran tramo de la respuesta a la pregunta que recorre todo el monumento. La mezquita no se derribó porque era demasiado hermosa para perderla, demasiado valiosa como trofeo para reducirla a escombros, demasiado útil para malgastarla, y porque el propio suelo sobre el que se alzaba tenía una larga memoria de conservación en lugar de aniquilación. 4 fuerzas convergieron para salvarla, y la salvaron. Como sello de la nueva pertenencia, sobre el viejo alminar, la torre desde la que durante siglos se había llamado a la oración musulmana, se colocó una cruz. El mismo torreón que había marcado el ritmo del rezo islámico pasó a albergar campanas cristianas. No se derribó la torre, se coronó con el signo de la nueva fe. Otra vez el gesto de heredar en lugar de destruir, de poner lo nuevo encima de lo viejo sin hacerlo desaparecer. Durante casi 3 siglos, aquel delicado equilibrio se mantuvo. La antigua mezquita funcionó como catedral con apenas retoques, conservando su fisonomía, su bosque de columnas, su penumbra dorada. Los siglos pasaron sobre ella sin herirla de gravedad. Parecía que el edificio había encontrado, por fin, una forma estable de sobrevivir al paso del tiempo y al cambio de las religiones. Pero esa paz no iba a durar para siempre. Llegaría un día en que unos hombres, movidos por una ambición muy distinta a la de conservar, mirarían el corazón intacto de la mezquita y decidirían abrir en él un hueco enorme para levantar algo nuevo. Y esa decisión desataría uno de los mayores conflictos que este edificio ha conocido jamás. En el año 1523, el Consejo de la ciudad de Córdoba tomó una decisión insólita, cargada de furia y de impotencia. Publicó un bando que amenazaba con la pena de muerte a cualquier albañil, cantero u obrero que se atreviera a trabajar en unas obras concretas. No se trataba de detener a un ejército enemigo ni de sofocar una revuelta. Se trataba de impedir que se tocara un edificio. El cabildo de la catedral se disponía a abrir un enorme hueco en el centro mismo de la antigua mezquita para levantar allí un templo cristiano nuevo. Y la ciudad, indignada, había decidido interponerse con la más grave de las amenazas. Por primera vez en su larga historia, el edificio dividía a los cordobeses hasta el punto de que unos amenazaran con la horca a quienes obedecieran a otros.
Durante casi 3 siglos, la vieja mezquita había servido como catedral con apenas modificaciones. Se habían añadido capillas en los muros. Se había levantado alguna nave gótica en una zona lateral sin causar grandes daños. Se habían acomodado altares entre las columnas. Pero el edificio, en lo esencial, seguía siendo el mismo bosque de arcos rojos y blancos que habían dejado los constructores del Islam. El problema era que ese espacio, tan admirable para pasear y contemplar, resultaba profundamente incómodo para el culto cristiano. La liturgia católica necesitaba un lugar central, elevado, luminoso, donde congregar a los fieles en torno al altar mayor y al coro. Y el bosque de columnas, con su penumbra uniforme y su horizontalidad infinita, no ofrecía ese lugar. Ofrecía todo lo contrario, un espacio sin centro, sin jerarquía, pensado para dispersar y no para reunir. De esa incomodidad nació la ambición que desataría el conflicto. El obispo y el cabildo concibieron un proyecto de enorme envergadura: construir en pleno centro de la mezquita una capilla mayor y un coro completamente nuevos, un crucero elevado que se alzara muy por encima del bosque de columnas y que proporcionara al fin el espacio central y luminoso que la catedral necesitaba. Para hacerlo, había que vaciar el corazón del edificio. Había que desmontar decenas de columnas, abrir un hueco descomunal en la trama de arcos que dos religiones habían respetado durante 800 años, y levantar en ese vacío una construcción de piedra que rompería para siempre la unidad del interior. La ciudad se rebeló. El consejo, presidido por sus notables, se opuso con vehemencia a la obra, convencido del daño irreparable que causaría al monumento. Y de ahí el bando extraordinario, la amenaza de muerte a los trabajadores. El pulso entre el cabildo, que quería su catedral en el centro, y el consejo, que quería conservar la mezquita intacta, se convirtió en un enfrentamiento abierto que ninguna de las dos partes podía ganar por sí sola. Así que el conflicto ascendió por encima de ambos, hasta la única autoridad capaz de zanjarlo: el rey. El monarca era Carlos, el emperador que reinaba sobre medio mundo, sobre territorios tan vastos que se decía que en ellos no se ponía el sol. Ante él llegó la disputa cordobesa, y el emperador, lejos de la ciudad, sin haber visto quizá con sus propios ojos lo que estaba en juego, resolvió a favor del cabildo. Autorizó las obras. Con el permiso real, la amenaza del consejo perdió su fuerza, los obreros volvieron al trabajo, y el gran hueco empezó a abrirse en el centro de la mezquita. Las obras se prolongarían durante casi un siglo, pasando por las manos de varias generaciones de una misma familia de arquitectos. Lo que se levantó en aquel vacío fue una capilla mayor y un crucero de notable belleza, con bóvedas que mezclaban lo gótico tardío con el nuevo lenguaje del Renacimiento que llegaba de Italia, y una cúpula que se elevaba muy por encima del techo bajo del bosque de columnas. Contemplada en sí misma, aislada, la obra es magnífica. El problema no es su calidad. El problema es dónde se puso. En el corazón exacto de uno de los edificios más singulares del mundo, se abrió una herida vertical que quebró la horizontalidad infinita que lo definía. Al recorrer hoy el monumento, ese choque se percibe como una fuerza casi física. Uno avanza por la media luz ambarina del bosque, entre columnas que se suceden en todas direcciones, envuelto en el ritmo rojo y blanco de los arcos, sin techo alto que limite la mirada, perdido en un espacio que parece no tener centro ni fin. Y de pronto, sin transición, el techo se dispara hacia arriba, la luz cae en vertical desde una cúpula lejana, y el visitante se encuentra dentro de una catedral que nada tiene que ver con lo que acaba de cruzar. Dos lógicas opuestas conviven en un mismo edificio, la horizontal del Islam, que invita a caminar y a dispersarse, y la vertical del cristianismo, que obliga a detenerse y a mirar al cielo. El contraste es brutal y, a su modo, sobrecogedor. Y aquí surge el episodio más célebre de toda la historia del monumento, esa clase de relato que se transmite de boca en boca hasta volverse inseparable del edificio. Se cuenta que, tiempo después de autorizar las obras, el emperador visitó por fin Córdoba y contempló con sus propios ojos lo que había permitido hacer, y que, al ver el enorme crucero cristiano incrustado en el corazón de la vieja mezquita, quedó consternado.
Se le atribuyen entonces unas palabras que han quedado grabadas para siempre en la memoria del lugar. Habéis destruido lo que era único en el mundo, y habéis puesto en su lugar lo que se puede ver en todas partes. Conviene ser precisos con esta frase, porque su fama supera con mucho su certeza. No hay constancia documental firme de que el emperador la pronunciara realmente. Las fuentes que la recogen son posteriores y la introducen siempre con cautela, con un dicen que, con un se le atribuye. Es muy posible que nunca saliera de sus labios, que sea una leyenda hermosa cristalizada con el tiempo. Pero su enorme difusión, verdadera o no, revela algo profundo. Revela que ya en su propia época hubo quien sintió que, al abrir aquel hueco en el centro de la mezquita, se había cometido una pérdida. Que la conciencia del valor irrepetible del edificio, del daño causado a algo único, existía incluso en el momento mismo en que se causaba. La frase, cierta o inventada, es la voz de esa conciencia. Con la construcción del crucero, la mezquita convertida en catedral adquirió su forma casi definitiva, la que hoy conocemos. Un bosque islámico de 800 años atravesado en su centro por un templo cristiano del Renacimiento. Un edificio doble, contradictorio, imposible y sin embargo real. La herida estaba abierta y ya no se cerraría. Pero el edificio, fiel a la vieja costumbre de este suelo, no murió por ello. Absorbió también esta nueva capa, como había absorbido todas las anteriores. Y aún guardaba, escondido en su interior, un último secreto sobre lo que significa de verdad conservar sin destruir. Un secreto encerrado dentro de su propia torre. Quien hoy alza la vista hacia la torre más alta de Córdoba ve un campanario cristiano. 54 metros de piedra rematados por la figura de un arcángel, con sus alas de campanas que marcan desde hace siglos el ritmo de la vida de la ciudad. Nada en su aspecto exterior delata lo que esconde en su interior. Y sin embargo, dentro de esa torre cristiana, envuelto por ella, oculto a la vista como una almendra dentro de su cáscara, sobrevive el viejo alminar musulmán desde el que durante siglos se llamó a la oración del Islam. No fue derribado, no fue sustituido, fue encerrado, con sus ventanas cegadas y sus muros abrazados por una piel nueva de piedra. La torre de Córdoba guarda dos torres en una, la cristiana por fuera y la islámica por dentro, y esa imagen encierra, mejor que ninguna otra, el secreto de todo el edificio. La historia de cómo llegó a ser así comienza como una catástrofe. El minarete original, la torre desde la que la voz del almuédano se había elevado sobre los tejados de Córdoba, había sido levantado en tiempos del califato y era una de las construcciones más admiradas de Al-Ándalus. Tan admirada que sirvió de modelo a otros grandes alminares que vinieron después. Tras la conquista cristiana, no se demolió. Se le añadieron campanas y una cruz en lo alto, y siguió cumpliendo su función, ahora al servicio de la nueva fe, apenas modificado durante siglos. Parecía destinado a perdurar así indefinidamente, viejo pero firme, testigo mudo de todos los cambios que ocurrían a sus pies, hasta que, en el año 1589, una tormenta descomunal se abatió sobre la ciudad. Los vientos golpearon la vieja estructura como una violencia que sus siglos de antigüedad no pudieron resistir. El remate superior quedó prácticamente destruido, y el conjunto entero amenazó con venirse abajo. La torre que había resistido el paso de tantas generaciones se encontró de pronto al borde de la ruina. Había que actuar con urgencia, y había que decidir qué hacer con ella. Y en esa decisión volvió a jugarse, en pequeño, la misma cuestión que había definido al edificio entero desde el principio. La opción más sencilla habría sido demoler lo que quedaba del alminar dañado y levantar en su lugar un campanario enteramente nuevo, moderno, cristiano de arriba a abajo, sin rastro del pasado islámico. Era lo lógico, lo cómodo, lo que se hacía en tantos otros sitios, pero no fue eso lo que se hizo. El maestro al que se encargó la obra, heredero de la misma saga de arquitectos que había levantado el crucero en el corazón de la mezquita, ideó una solución muy distinta y muy reveladora. En lugar de tirar el viejo alminar, decidió envolverlo, construir a su alrededor una estructura nueva, más gruesa y más alta, que abrazara la torre antigua y la sostuviera,
reforzándola por fuera al tiempo que la ocultaba. Los trabajos comenzaron hacia el año 1593, para no dejar a la ciudad sin el sonido de las campanas que regulaban las horas y los oficios. Se levantó una espadaña provisional sobre una de las puertas mientras durase la obra. Y entonces se acometió la transformación. Se desmontó el cuerpo superior del viejo minarete y parte del inferior, conservándose unos 22 metros de la fábrica islámica original. En torno a ese núcleo antiguo se alzó una envoltura de piedra nueva que cegó sus ventanas, engrosó sus muros y le dio el aspecto macizo y sólido de un campanario renacentista. El alminar no desapareció, simplemente dejó de verse, sepultado dentro de la torre que lo protegía. La obra fue larga y trabajosa, y no estuvo exenta de nuevos problemas. La torre resultante mostró debilidades con el paso de las décadas, grietas y amenazas de ruina que obligaron a sucesivas intervenciones de refuerzo a lo largo del siglo siguiente. Se cimentaron y reforzaron sus costados, se añadieron cuerpos nuevos en lo alto, se coronó finalmente con una cúpula y con la figura del arcángel protector de la ciudad. Capa sobre capa, generación tras generación, la torre fue creciendo y consolidándose en torno a su núcleo oculto, hasta alcanzar la forma y la altura que hoy dominan el perfil de Córdoba. Subir hoy a esa torre es realizar un viaje a través del tiempo condensado en unos pocos metros de piedra. Los escalones ascienden salvando decenas de metros de altura, y en ciertos puntos del recorrido, quien sabe mirar puede distinguir todavía elementos del antiguo alminar embutido en la fábrica posterior, fragmentos de la torre islámica asomando entre la envoltura cristiana. La piedra vieja y la piedra nueva conviven a pocos centímetros una de otra, separadas por siglos y unidas por la misma función de sostener el vacío y elevar el sonido de las campanas sobre la ciudad. El eco de los pasos resuena en el hueco estrecho. La luz entra a rachas por los vanos, y bajo los pies se despliega, cada vez más pequeño, el patio de los naranjos con su geometría de árboles. Este gesto de encerrar el alminar en lugar de derribarlo no es un detalle menor ni una simple anécdota constructiva. Es la metáfora perfecta, hecha piedra, de todo lo que este edificio ha sido a lo largo de su historia. Porque lo que ocurrió con la torre es exactamente lo que había ocurrido, una y otra vez, con el conjunto entero, lo romano bajo lo visigodo reaprovechado en lo islámico conservado bajo el culto cristiano, y ahora el alminar musulmán envuelto en el campanario católico, protegido por él, sostenido por él, oculto pero no destruido. Cada época, en Córdoba, hizo lo mismo, no borrar lo anterior, sino contenerlo dentro de lo nuevo. La torre, con su almendra islámica dentro de su cáscara cristiana, es el edificio entero en miniatura. Es la respuesta a la pregunta que ha recorrido toda esta historia, condensada en una sola imagen que se puede ver, tocar y subir. La mezquita de Córdoba no sobrevivió a 1200 años de cambios de fe y de dueños porque nadie quisiera nunca transformarla. Sobrevivió porque, cada vez que alguien la transformó, eligió envolver en lugar de arrasar, heredar en lugar de aniquilar, encerrar el pasado en el presente en lugar de arrojarlo al olvido. Y en esa elección, repetida a lo largo de los siglos por romanos, visigodos, musulmanes y cristianos, se esconde la razón última de que este edificio único siga hoy en pie, ofreciendo a quien lo cruza el prodigio imposible de dos mundos contenidos en uno solo. Hay un instante, dentro de la mezquita catedral de Córdoba, en que todo lo que este edificio ha sido a lo largo de 1200 años se vuelve visible de golpe. Ocurre cuando uno se detiene en el punto exacto donde el bosque de columnas se encuentra con el crucero cristiano. Basta girar despacio sobre uno mismo. Hacia un lado se extiende la penumbra dorada del Islam, los arcos rojos y blancos multiplicándose hasta perderse, el nicho de la oración revestido de oro bizantino brillando en la distancia. Hacia el otro se dispara hacia el cielo la piedra vertical del cristianismo, la cúpula, la luz cayendo a plomo sobre el altar mayor, y sobre la cabeza, si uno mira arriba, conviven techos de épocas distintas, unidos sin fundirse. En ese punto se está simultáneamente dentro de una mezquita y dentro de una catedral, no una después de la otra, las dos a la vez.
Ninguna otra construcción del mundo ofrece esa experiencia. Existen iglesias levantadas sobre antiguas mezquitas y mezquitas construidas sobre antiguas iglesias, en las que una fe borró a la anterior y ocupó su lugar. Lo que no existe en ningún otro sitio es un edificio donde las dos permanezcan visibles, tangibles, activas en el mismo espacio, sin que una haya aniquilado a la otra. Córdoba es única precisamente en eso, en no haber elegido. En haber conservado las capas superpuestas de su historia en lugar de raspar cada una para imponer la siguiente. El resultado es un monumento contradictorio, imposible según toda lógica, y sin embargo, real, en pie, recorrido cada año por cerca de 2 millones de personas que cruzan sus puertas sin sospechar del todo lo extraordinario de lo que pisan. La pregunta que ha recorrido esta historia desde el principio encuentra aquí su respuesta completa. ¿Por qué no la derribaron? La respuesta no es una sola causa, sino la suma de todas las que han ido apareciendo a lo largo del relato, tejidas entre sí a lo largo de los siglos. No la derribaron, en primer lugar, porque este suelo tenía una memoria antiquísima de conservación. Antes incluso de que existiera la mezquita, en esta parcela junto al río, los templos ya se heredaban unos a otros. Lo romano cedió su lugar a lo cristiano visigodo sin desaparecer del todo. Lo visigodo fue absorbido por el Islam, que reaprovechó sus columnas y sus piedras en lugar de arrojarlas al olvido. Cuando llegaron los conquistadores cristianos, no hicieron sino repetir un gesto que aquel suelo llevaba 1000 años enseñando. No arrasar, sino ocupar y continuar. No la derribaron, en segundo lugar, porque era demasiado hermosa. Los vencedores tuvieron ante sí una obra cuya perfección no tenía igual en su mundo, y comprendieron que reducirla a escombros para levantar una iglesia más, semejante a tantas otras, habría sido cambiar un prodigio irrepetible por algo común. La belleza del edificio fue su escudo. No la derribaron, en tercer lugar, porque valía más en pie que en ruinas. Poseer intacta la gran mezquita del Islam en Occidente, transformada en templo propio, proclamaba una victoria mucho más rotunda que cualquier demolición. Un montón de piedras rotas habla de destrucción. Un edificio enemigo conservado en toda su magnificencia y puesto al servicio de la nueva fe habla de dominio absoluto. Y no la derribaron, por último, porque hacerlo habría sido caro, lento e inútil, cuando ya tenían delante un espacio vasto y sólido listo para ser usado. La razón práctica y la razón del prestigio, la del corazón y la de la memoria del lugar, empujaron por una vez en la misma dirección, y esa convergencia salvó el edificio. Cada intervención posterior confirmó la misma lógica. Cuando un califa erudito quiso agrandar la mezquita y hubo de derribar el viejo nicho de la oración, conservó de él 4 columnas y ordenó que el nuevo imitara al antiguo. Cuando abrieron un crucero cristiano en el centro del bosque, no arrasaron el bosque entero, lo atravesaron, dejándolo en pie a su alrededor. Cuando una tormenta amenazó con derribar el viejo alminar, no lo demolieron. Lo envolvieron en una torre nueva que lo sostiene y lo protege, oculto como una almendra dentro de su cáscara. Una y otra vez, a lo largo de 12 siglos, la misma elección. Contener en lugar de destruir. Envolver en lugar de borrar. Ahí reside la lección silenciosa que este edificio lleva grabada en cada una de sus piedras, y que lo distingue de casi cualquier otro monumento del planeta. La historia suele avanzar borrando. Cada poder que llega tiende a raspar la huella del anterior para imponer la suya, como si el pasado fuera un estorbo que hay que eliminar para hacer sitio al presente. Córdoba hizo lo contrario. Aquí, cada época se asentó sobre la anterior sin aniquilarla, heredándola, conteniéndola, dejándola visible bajo la nueva capa. Y el edificio que resultó de esa acumulación paciente no es un monumento a una sola fe ni a una sola cultura, sino a la posibilidad misma de que mundos distintos, incluso enfrentados, ocupen un mismo espacio sin que uno tenga que exterminar al otro. Se entra en la mezquita catedral desde el patio soleado, cargado del aroma de los naranjos, y de golpe se cruza el umbral hacia la penumbra fresca del interior. El calor queda atrás, el bullicio de la ciudad se apaga, y por delante se abre ese bosque infinito de columnas que fueron romanas, que fueron visigodas, que sostuvieron el Islam
y hoy sostienen también una catedral, cada una con una vida anterior a sus espaldas, todas juntas formando el interior más armónico que jamás se haya levantado con piezas dispares. Se camina entre ellas y se comprende, sin necesidad de palabras, que se está atravesando el tiempo, que cada paso cruza siglos. Que este no es un edificio, sino muchos edificios contenidos unos dentro de otros, salvados todos por la misma decisión, repetida generación tras generación, de no destruir lo que se recibía. Esa es la razón por la que la mezquita de Córdoba sigue en pie cuando tantas otras desaparecieron. No sobrevivió a pesar de los cambios, sino gracias a la forma en que este lugar supo afrontarlos. Sobrevivió porque, en un suelo consagrado desde hacía más de 1500 años, nadie se atrevió del todo a borrar lo que había encontrado. Prefirieron heredarlo. Y en esa preferencia, tan rara en la historia de los hombres, se esconde el prodigio que hoy podemos seguir cruzando con nuestros propios pasos. Hasta aquí este viaje al corazón de uno de los edificios más asombrosos que existen. Si te ha acompañado hasta el final, deja tu me gusta y suscríbete al canal para seguir descubriendo juntos las historias que la piedra guarda en silencio.